Ok, ya estamos grabando ya. Ok, vamos Pastor, entonces ya con... averigüé, no es gratuito por Uruguay. Tiene que Ah, pagar caramba. $10 mensuales. Ah, Pelusa, mi hermano, $100. Pelusa. Negrearon a ¿Cuántos Uruguay. dólares hay que pagar? ¿Cuánto? 9.99 mensual por la herramienta Tool, pero por Ah, el $10 por Ah, mes. sí, mensual. $10 por mes. Yo escuché 100. Pero por la Tools, pero la Equip vale $40 mensuales. Entre las dos serían $50 mensuales. Porque ahí, mire, no solamente, repito, enseñan cómo diagramar, no. Ahí le enseñan cómo usar Bible para diagramar en hebreo, en griego, y cursos de exégesis, están ahí, ¿sabes? Que lo viven anunciando, ahí vive llegando. ¿Quién Y por sabe por eso qué pondrían que, Uruguay pago? bueno, por la economía, pastor, si ven que la economía está buena, no está como aquí, pues. ¿Cómo está la economía, hermano Hugo? ¿Ya? Está como en toda Latinoamérica. Horrible. Horrible, Toda, pero no han llegado al caso de Venezuela, pero aquí no nos gana nadie. Sí, sí, a pero bueno, Venezuela le gana Cuba nomás. sí, sí. No, la situación mundial está mal, pero se acentúa mucho más en Latinoamérica. A mi tanto, en Estados Unidos ahorita tienen superávit, tienen bueno, aunque hay inflación en dólares, hay buenos números pues, en la macroeconomía. En el PIB. Bueno, la semana pasada vimos el participio adjetival. Hoy vamos a ver el participio adverbial. Veamos su definición. El participio adverbial es una forma no personal del verbo. También se le dice es un verboide. No se conjuga. No existe primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular y del plural. No. Que se utiliza para modificar la acción principal expresando circunstancias adicionales, tanto que algunos lo llaman participio, en vez de llamarlo participio adverbial, lo llaman participio circunstancial, como tiempo, causa, condición, concesión o finalidad. El participio adverbial está subordinado al verbo que lo controla. Bueno, vamos a esperar eh, hasta los nuevos avances de las ciencias para ver si se presentan los cambios que se presentan en nuestro idioma, que muchas veces modifican es al periodo completo, a la cláusula principal completa. Ya veremos. ¿Ya? Como cualquier otro adverbio ordinario, el participio modifica el verbo correspondiente respondiendo a la pregunta ¿cuándo? En este caso, el participio será temporal. Cuando responda esa pregunta ¿cuándo? Aunque aprovecho esta partecita para señalar que todo participio tiene una idea temporal, solo que no es la idea predominante. Si usted ve un participio de modo, de propósito, qué sé yo, ellos tienen una idea temporal. Lo que pasa que realmente el énfasis no está en el tiempo, sino en el modo, si es de modo, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Cómo? La pregunta cómo la usamos para los participios de medio, para los participios de modo. ¿Por qué? Para los participios de propósito y causa. Usted se preguntará, este, ¿por qué se usa para propósito y causa? Yo no sé si a usted le ha ocurrido que le han preguntado por qué tal cosa y usted responde por el para qué. Sí, hay
discusión. Entonces, ya veremos cómo tratan algunos de explicar eso. Aquí la diferencia del participio adjetival. A diferencia del asunto, a diferencia del participio adjetival, el participio adverbial no se acompaña de artículo. Esto es sine qua non, como se dice. Una manera para reconocer cuando un participio es adverbial es que él no lleva artículo. En cambio, el participio adjetival lleva artículo. Aunque hay casos que son ambiguos. Añadiendo información adicional. Modifica el verbo añadiendo información adicional sobre cómo, cuándo, por qué o bajo qué condiciones se realiza la acción. Ahí está un texto interesante que más adelante lo vamos a tocar, que tiene que ver con la gran comisión. Este que está aquí es el participio. Poreusentes. Un maceteúzate. Pantata ethne. Lo que estamos viendo nosotros es la lámina que dice Joseos Agape Stin. Qué raro, voy otra vez a dejar, menos mal que me avisó, mano, porque hay ese problema. Y ahora, hermano, Perfecto, ahora sí. A ajá, diferencia del participio, diferencias en el participio adverbial. Ahí está, ahora sí. sí, pero cuando sucede eso, a mí no me gusta. Definición, Ajá, vamos a comenzar entonces. desarrollo, Ajá, ahí ve, ¿qué ve ahí? introducción al participio Ajá, adverbial. ok, vamos a comenzar y darle rapidito. Ajá. Definición, el participio es un verboide, una forma no personal. Él no se conjuga, se declina, pero no se conjuga. Y se usa para modificar la acción del verbo principal, como dice ahí, añadiendo circunstancias. Y como le dije, algunos lo llaman por eso, participio circunstancial en vez de llamarlo participio adverbial. Y existen varios tipos de participios como temporales, causales, condicionales, de concesión o finalidad. Fíjense que hay participio de condición. ¿Ok? A diferencia del participio verbal adverbial, está subordinado al verbo que lo controla. Es decir, el participio sintácticamente está subordinado al verbo principal. Bueno, las preguntas anteriores ya lo comentamos. A diferencia del participio adjetival, el participio adverbial no lleva artículo. El que lleva artículo es el participio adjetival. Fíjense este ejemplo de Mateo 28, 19 al 20, que como le dije más adelante vamos a desglosar más eh, ese texto, en vista de que una vez un estudiante me dice, no, la mayor tarea de la iglesia es la evangelización. Yo le respondí que no, la mayor tarea de la iglesia es el discipulado. La evangelización es un apéndice, digamos así, un paso del hacer discípulo. No se hace discípulo si no previamente no se evangeliza. O sea, es parte integral la evangelización dentro del proceso de discipulado. Esa fue mi respuesta. Ya veremos por qué. Entonces, fíjense, tenemos aquí el participio aquí, por ausentes. Este cente es la desinencia. ¿Verdad? Y aquí tenemos el verbo. Macete, que en nuestro idioma se traduce por dos palabras. Haced discípulos. Imperativo. Pero en griego es una sola palabra. Y este participio que está antes modifica al verbo principal macete. Observe que no lleva artículo.
no lleva artículo. Entonces, más adelante les voy a presentar una serie de elementos estructurales que también nos permiten reconocer cuando un participio es adverbial o no. Un resumen que presenta el doctor Roberto Hanna. Entonces, este participio lo traducen de varias maneras, pero eso lo veremos en su momento. ¿Ok? Diferencia entre el participio adverbial y adjetival. La diferenciación o la diferencia entre participios adjetivales y adverbiales en griego koine se basa en su función. Claro, porque el adjetival tiene una función atributiva, una función predicativa, una función sustantival o sustantiva y también la posición. Y adverbiales en griego, koine se basa en su función y posición en la oración. En el adjetival suele estar antes o después, pero va siempre acompañando al sustantivo que modifica. Participios adjetivales, función, modifica un sustantivo de manera similar a un adjetivo. Un adverbial no modifica un sustantivo, modifica es al verbo principal. Artículos, generalmente van acompañados de artículos, los adjetivales. Dice que ahí dice generalmente, porque hay participios que son ambiguos. Pueden ser adverbiales o pueden ser adjetivales. Y la palabra la tiene el contexto, la palabra final. Sin embargo, hay ocasiones que el contexto favorece ambas posiciones, de que sea adverbial o que sea adjetival. Y digo una vez más, esa es otra razón por la cual realmente hay variaciones en las traducciones. Existen otras razones, pero esa es una. Esa es una. Eh, Estoy ahorita pensando que hay profesores que le ponen mal a un estudiante por el simple hecho de que no comparten la idea. O sea, no respetan lo que se llama el pensamiento divergente. Piensa que su manera de pensar es la correcta y única y entonces no ven otro lado y comienza a bajar nota a un estudiante por eso. No, si la postura es respetable académicamente, no hay por qué bajar nota. Posición, la del adjetival, que ya le dije, pueden preceder o seguir al sustantivo que modifica. Es decir, el participio adjetival puede estar antes del sustantivo que él modifica o después. Esa es una de las otras claves, aparte de que tiene el artículo. Concordancia. Concordancia en género, número y caso con el sustantivo al que modifican. Claro, como es adjetival, tiene que concordar con el sustantivo al que modifica en caso, género y número. Ahí tenemos un ejemplo. Hoy Camontes, extractivo, ahí traducen los soldados cansados. Una traducción literal sería los soldados que están cansados. Los soldados que están cansados, porque ya hemos dicho que un participio adjetival por lo general se traduce en nuestro idioma por una cláusula relativa adjetival. Pero cuando en nuestro idioma existe un adjetivo que equivalga a esa cláusula relativa, podemos colocar el adjetivo. Aquí está, los soldados cansados. Cansado es un participio, pero tiene una función adjetival. Participio en castellano. Tiene una función adjetival y podemos dejarlo ahí. En el caso que citó el hermano Hugo en la clase pasada, también es correcto. Si tenemos una cláusula relativa
Pero la cláusula relativa, el puso fue el que estudia, algo así que creo que dijo el hermano Hugo. ¿sí? Sí, El es estudiante, correcto. Sí, es el correcto. cantante, por Ajá, ejemplo, el que pe- canta o el el que, cantante, perfecto. En ese el que caso, ama o el amante. ujú, así es. En ese caso es correcto no buscar un adjetivo, porque él no está funcionando, aunque es un participio adjetival, ¿ah? Él no está funcionando como un adjetivo, sino como un adjetivo sustantivado, así como pasa con bueno y colocamos el artículo, lo bueno, ahí el adjetivo está sustantivado. Entonces, en este caso, realmente él está funcionando como un sustantivo y sí podemos sustituirlo por el estudiante, por el cantante, etcétera, como dice el hermano, en esos casos. Sin embargo, subrayo eso que dije la semana pasada, una cláusula relativa, ¿ya? O un participio o un adjetivo de nuestro idioma o un sustantivo no equivale exactamente al participio, porque no olvidemos que el participio tiene doble naturaleza, adjetiva y verbal. Y él no se divorcia totalmente de su naturaleza adjetival o verbal. Lo que pasa es que se enfatiza ya sea la naturaleza adjetival o ya sea la naturaleza verbal, pero están presentes, están presentes. Y a veces hay textos que se iluminan cuando uno hace exégesis con ellos, cuando uno trata de ver, es sustantival, pero él no pierde su condición verbal y uno trata de ver qué luz encuentra ahí. ¿Por qué el autor no usó un sustantivo? Sino que usa es realmente un participio adjetival sustantivado. Esas son preguntas que uno debe hacerse. ¿Eh? A veces realmente encontramos respuestas interesantes, respuestas interesantes. ¿Ok? Participio, Profesor, dígame, hermano. en en el curso que se hace en México, la profesora Elba, Ajá. al participio le llama el camaleón verbal, el camaleón porque tiene la particularidad de camuflarse. Sí, sí, estoy grabando, porque mi esposa me está preguntando si estoy grabando. Sí, sí. Y el artículo, mire, de qué tener cuidado, porque el artículo también, él antiguamente fue un pronombre y tenemos vestigios en el Nuevo Testamento del artículo como pronombre, ¿sabe? Mire, el griego, mientras uno más lo estudia, más descubre cosas interesantes que nos permiten meter la pala en las Sagradas Escrituras. Entonces aquí tenemos del participio verbial, modifican al verbo principal de la oración, añadiendo información adicional. Ya esto le hemos dicho. Artículo, no van acompañados de un artículo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces tenemos participios que nos llevan artículos y son ambiguos. Puede ser adjetival o puede ser verbal. Y más complicados son aquellos cuyo contexto favorece a ambos. Favorece a ambos. ¿Ve? Posición. Se relaciona con el verbo principal y pueden indicar tiempo, modo, causa, condición. Es decir, estableciendo la comparación, el participio adverbial puede equivaler a una cláusula subordinada adverbial o una construcción adverbial, modal, de propósito, consecutiva, etcétera. Por eso realmente aquí no vale la pena repetir otra vez las cláusulas que hemos estudiado desde el punto de vista castellano, pero a su vez lo vamos repasando de otros puntos de vista. Si usted va a diagramar, va a tener que repasar todas las clases anteriores.
porque vamos a tener cláusulas subordinadas temporales, modales, causales, condicionales, etcétera, concesivas. Concordancia, puede concordar con el sujeto o con otro elemento de la oración. Aquí quiero hacer un comentario. Por lo general, el participio adverbial concuerda con el sujeto del verbo principal. Y es por eso que usted va a observar que el participio adverbial por lo general está en caso nominativo. Un alto porcentaje de los participios adverbiales están en caso nominativo, concordando con el sujeto del verbo principal. Ahora, hay otros participios que no concuerdan con el sujeto del verbo principal. Eso lo veremos en su momento. Se le llama participio en construcción absoluta. Hay otros que le tienen otros nombres. Un nombre en latín, ¿ves? Pero lo veremos. Y una de las maneras de identificarlo más fácilmente es, vamos a ver el sujeto del participio, vamos a ver el sujeto del verbo principal. Si son iguales, bueno, adverbial, subordinado al verbo principal, pero si los sujetos no son iguales, es un participio en construcción absoluta. Que repito, otros le dan a otro nombre y dicen que está desligado totalmente de la oración. Algunos dicen que es parecido al caso vocativo. Yo tengo mi reserva también con eso. Aquí tenemos este ejemplo. Por ausente, habiendo ido, en Mateo 28:19, modifica el verbo mafeútase, maceteúzate. Entonces, como es bueno siempre uno tratar como no de recordar, ya lo que tenemos cierta edad, la mente ya no es muy, nos puede engañar. Bueno, gracias a Dios que tenemos esos recursos, Bible Word, Bible Art, y podemos verificar. Este sate corresponde a la segunda persona del singular, digo, del plural. Vosotros haced discípulos del imperativo. Entonces, hay que buscar el sujeto, ¿sí? El sujeto, se puede ver, el sujeto de por presente, aunque está ahí tácito, es el mismo del maceteúzate, el mismo. Vosotros haced discípulos, vosotros id, o como lo quieran traducir, ya discutiremos ese caso. Pero el sujeto del participio concuerda con el sujeto del verbo al cual modifica, salvo casos especiales. ¿Ve? Mire, esto lo tomé del doctor Roberto Hahn. No se consigue en todo libro. En donde hay un resumen que nos permiten reconocer, y me acuerdo cuando él me dio esas clases, pero eso hace muchos años. Y él lo tiene en su libro que se titula Sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego. Aquí tenemos realmente ese resumen. El doctor Roberto Hanna. Dios lo bendiga al hermano. Ya está bastante. Se ve delgadito, sí. Resumen de las 7 construcciones del participio. Un participio, si el participio lleva artículo, se usa como adjetivo. Estos son elementos estructurales. Elementos estructurales. No semánticos, elementos estructurales. Veo el participio lleva artículo. Ese participio es adjetivado desde el punto de vista estructural. Si un participio no lleva artículo, hay 6 posibilidades. Una, si se encuentra con un sustantivo con artículo, es decir, por ejemplo, ho antropos.
artículo sustantivo más un participio, entonces se usa como adverbio. Dice el doctor Roberto Hanna. Si se encuentra con un pronombre, igual, se usa como adverbio el participio. Si se encuentra con un nombre propio, se usa como adverbio, con un nombre propio. Si se encuentra solo, y en caso nominativo, mire, se usa adverbial. Por lo que ya dijimos que por lo general un participio adverbial, su sujeto concuerda también con el sujeto del verbo principal. Es decir, ambos tienen el mismo sujeto. Si se encuentra solo y en caso oblicuo, oblicuo viene siendo el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo, ahí se usa como sustantivo, no se usa en caso oblicuo. ¿Ve? Si se encuentra con sustantivo sin artículo, está en construcción ambigua. Y aquí es donde realmente nos desafía a escudriñar más el texto y el contexto para poder tomar una decisión. Que lamentablemente hay muchos que son dogmáticos y creen que su postura es la correcta y rechazan la otra postura cuando realmente académicamente es correcta. Aspecto verbal. Mire, este es un tema interesantísimo. Aquí simplemente lo tocamos casi nombrándolo, pues casi. Este es un tema que hay libros enteros. Si ustedes pueden descargar el libro de Juan Mateo, ese libro que toca esta parte, hasta el momento el autor que toca más profundo, un libro dedicado al aspecto verbal, que antiguamente se metía el aspecto dentro del tiempo, ¿no? Hoy día no, hoy día se reconoce el tiempo como no, como como un accidente del verbo, pero también el aspecto se ve ya aparte como un accidente del verbo, tanto en castellano como en griego. Entonces yo les recomiendo que descarguen ese libro. Hermano Jesús, ¿usted lo tiene? ¿Cuál de todo, pastor? El de aspecto verbal por Juan Mateo. Sí, ya lo voy a Ah, colgar en el WhatsApp. ¿usted lo tiene, hermano Hugo? No, Bueno, entonces el hermano Jesús lo va a colocar, ¿sabe? Mire, amén. ese libro es excelente. Él usa una clasificación más compleja, más profunda y para mí mejor de los verbos. Nosotros cuando vimos la clasificación de los verbos, claro, yo usé una clasificación sencilla, la que se conoce comúnmente, pero lo hice a propósito, sin desconocer esto, porque esta la conozco ya hace mucho tiempo. El doctor Hanna enfatizó mucho esta parte cuando nos daba clase. Nosotros hablamos de verbos que expresan procesos, verbos que expresan emociones, verbos que expresan estados, verbos que expresan acciones. Bueno, él tiene una clasificación mucho más rigurosa, mucho más precisa, el doctor Juan Mateo. Entonces, estudia, yo lo tengo en físico como en digital, ¿sabes? Ok, vamos a ver, aquí tengo, son unas, mire, una laminita nada más para esa parte. Aspecto imperfectivo, el presente. El presente indica acción continua, acción progresiva, acción habitual o de costumbre. Perfectiva significa que la acción se llevó a cabo, se completó. Esto es importante cuando entremos a los participios. Esto es conceptico. Aspecto estativo, que es el perfecto. Una acción acabada, completada, pero con resultados existentes.
estas ideas son importantes para determinar el uso del participio, estos detallitos, pero ustedes pueden profundizar en ese libro. Entonces observe que la gramática griega no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Hay instituciones nuestras que dan apenas 18 horitas de griego. Lamento que en Izum, que yo era su profesor, quitaron griego, pero yo tengo la esperanza que van a colocarla, porque Izum hizo convenio con Global y la Global tiene griego y la Global exige griego. Si no, no podrán nunca hacer una maestría en divinidad. De pronto la hacen en ministerio, pero no en divinidad. Fíjese, aquí tengo características del participio adverbial. Lo hemos comentado a lo largo del camino, digamos así. No posee la categoría gramatical de persona. Yo no puedo conjugar en primera, segunda, tercera, del singular o del plural un Profesor, participio. Dígame, hermano. profesor, una pregunta. El doctorado suyo es en divinidades? El doctorado. Sí, suyo, que No, usted tiene, es en divinidades. no, el doctorado mío, uno es en filosofía, PhD en filosofía, pero mención religión. Y el otro es en ciencias de la educación. Lo que pasa es que yo también hice materias en otras universidades. Por ejemplo, yo cursé eh, varios semestres en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, pero la rechacé porque no compartí su concepción de revelación y de inspiración. Ellos son liberales, o para ser más exacto, ellos son neortodoxos, que sostienen que la Biblia es un registro, como que un periodista vaya ahorita a ver la guerra de Ucrania y Rusia y se comienza a relatar. Para sí ellos realmente es la Biblia, para los neortodoxos. La Biblia es como que un periodista fue y comenzó a escribir los relatos de Dios en la historia. No, para nosotros no es un registro histórico, es más que un registro histórico, es la palabra de Dios. Entonces yo tuve discusiones con ellos y salí. Eso se lo comenté yo al doctor Ted y a otros doctores con quien yo tengo contacto, ¿no? ¿Eh? Inclusive hasta con uno que estudió ahí también, pero se mantuvo dentro de la área a la conservadora. También hice estudios también completos, pero esto no fue ya culpa más, en Siburi, un seminario universitario, ahí hice varios semestres, pero lamentablemente lo eliminaron por causa de que no había alumnos, muy poquito alumnos y no cubría los gastos. Yo me cubría los gastos porque era profesor de griego y a su vez realmente me pagaba los estudios con eso. Igualmente hice estudios, a ver, en varias. Entonces yo tengo, también hice estudios con la Universidad Martin Luther King. Ahí estuve a punto de obtener mi doctorado, pero en teología. En la Martín, ahí ya estaba yo en construcción de la tesis doctoral, del doctorado en teología con la Universidad Martin Luther King, pero vino realmente una pelusa la crisis para Venezuela, demasiado, que los aranceles, creo, para maestría estaban $1,500. Entonces, para el doctorado, no sé si eran 2,000 o no, eso eran demasiada plata, demasiada plata. Y aparte de que usted no podía pagar. Teniendo la plata, no podía pagar. ¿Por qué? Porque no podía usar PayPal, no podía usar esto ni otro, no. La única manera para salir del país era muy difícil. Entonces yo congelé ese doctorado. Me faltó fue la tesis nada más con la Universidad Martin Luther King y otros estudios que ya no, ahorita no me acuerdo que he hecho. Yo toda la vida le he pasado estudiando. Fíjense que ahorita estoy haciendo una maestría donde está también el hermano Jesús en estudios bíblicos, que viene siendo como una maestría en exégesis, bastante excelente. La universidad es acreditada por la misma agencia que acredita la Harvard y por la ATS, que es una agencia
que acredita las mejores universidades teológicas de Estados Unidos. Entonces, yo he dado mucha vuelta, hermano. He estudiado muchas cosas, aparte de cosas muy personales, muy personales. He aprendido muchas cosas, ¿no? Por eso es que yo realmente peleo con los libros, peleo con los eruditos. No comparto. No comparto esto contigo, etcétera, etcétera. Eso ya producto de los años de experiencia que uno tiene. ¿Ve? Ok, entonces, dice acá, no tiene persona. No, es decir, el participio se declina. Se puede expresar en caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, pero no se conjuga en primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y del plural. No, eso se hace con el verbo, pero con el participio no. Por eso dice no posee categoría gramatical de persona. Carece de artículo, a diferencia del participio atributivo que sí lleva realmente artículo. Aquí, identificación. La hermana Carmen por ahí ya acaba de entrar. Hermana Sí, Carmen Crespo. buenos días, me da permiso yo. Ya le di permiso, ¿sabe? Oh, ok, Ajá, pero gracias. tiene que despertar primero porque se le escucha la voz así con sueñito. Sí, me quedé dormida. Miren, no me equivoqué. Saben, hermano Hugo, hermano Jesús, que la hermana Carmen, por eso yo le trato con mucha confianza, ella fue mi pastora y sigue siendo mi pastora, porque para mí Amén. los pastores son pastores de por vida. Amén. Si alguien fue mi pastor, yo lo veo como mi pastor toda la vida. Por eso yo a ella le brindo mi respeto. Aparte de jugarme con ella, le brindo mi respeto a la hermana Carmen y su esposo también. Me Eso pasa hace, igual, pastor. sí, así es. Bueno, en cuanto a la identificación del participio adverbial, hay tres asuntos importantes. Esta parte es difícil. No siempre será fácil identificar a un participio, ¿no? Saber si es causal, condicional, qué sé yo, no siempre es fácil. Sin embargo, hay pistas, ¿no? Primero, el contexto. El contexto es el que tiene la palabra final. ¿Ah? Y en el caso del adjetivo, pues el artículo, ¿no? Las variedades en el uso adverbial vienen de las variaciones en la relación de su nombre, sustantivo con el verbo principal y el contexto. Mire, hay que buscar la relación que tiene el participio con el verbo principal. Eso es fundamental. Ya vamos a ver ese caso. Segundo, ya que el sujeto del participio, ya esto lo comenté anteriormente. Segundo, ya que el sujeto del participio suele ser el sujeto de un verbo finito, verbo conjugado, los participios estarán, mire, usualmente en nominativo. Dice ahí, esto lo tomé este dato del doctor Daniel Wallace, 70%. El 70% de los participios tienen como sujeto el mismo sujeto del verbo principal. Esa es otra pista. Uno busca, vamos a ver si el sujeto del participio, vamos a ver el sujeto del verbo principal. Son lo mismo. Entonces ya eso es otra evidencia, otra pista para inferir que es adverbial. Sin embargo, hay un 30% ahí que rompe la regla general y entre ellos está el participio de inconstrucción absoluta, que repito, otros le dan otro nombre diferente. Bueno, aquí lo que hay es un comentario que lo plantea el doctor Wallace, pero eso no es una evidencia para saber si es adverbial o no. No sé por qué lo comentó. Dice, tercero, el gerundio español es más ambiguo. En este sentido yo comparto. El gerundio español es más ambiguo que el participio griego. Por eso no es conveniente traducir todos los participios adverbiales en la Biblia como un gerundio. Y en este error cae nuestra versión favorita, porque para mí es la favorita. Para el hermano Jesús parece que es la internacional. Para mí es la versión favorita porque es un castellano muy culto, muy bonito. Es la Reina Valera 60, ¿sabes? La Reina Valera. ¿Ves? Sin embargo, ella cae en el error que yo no, bueno, casi el 100% de los participios lo traduce como un gerundio.
ya sea simple o ya sea un gerundio compuesto, ¿verdad? Pero esa no es un equivalente exacto. No es bueno porque en nuestro idioma también el gerundio, así como pasa con el participio, que el participio puede traducirse por una cláusula subordinada adverbial, modal o condicional, de propósito, qué sé yo. ¿Ah? El ambiguo, el gerundio igualito. El gerundio puede traducirse o expresarse como una cláusula adverbial o una construcción adverbial, modal o lo que sea. Entonces, claro, ahí asumen una traducción, digamos, como para evitar, no sé, ¿verdad? ¿Por qué no tradujeron por una cláusula subordinada adverbial, la más conveniente? No, traducen gerundio. Yo estoy de acuerdo de que se traduzca en gerundio siempre y cuando el participio sea modal. Modal. Porque nuestro gerundio tiene más una idea modal, pero, o sea, ya no, porque tienen los otros también uso, pero así cotidianamente usamos mucho el gerundio para expresar el aspecto modal, pero él tiene otros usos, como ya veremos, y es bueno que consulten Gil y Galle, la Real Academia, y van a ver los usos del gerundio en castellano, pero no son exactamente igual al participio griego. Esto dice aquí, la mayoría de los participios griegos siguen cuidándose ciertos patrones definidos. O sea, hay como, o sea, un orden en la oración en griego, igual que en castellano hay un orden. Dice, por ejemplo, el orden de las palabras, el tiempo del participio, el tiempo del verbo que controla, permitiendo al estudiante limitar sus opciones en un texto dado más de lo que podría si dependiera solamente del gerundio español. Esto lo escribe tan igualas, pero no sé por qué se metió con gerundio. Debiera haber dicho nada más, bueno, el gerundio no es una buena traducción y explicar por qué. Pero no es una pista para identificar si el participio griego es adverbial o no. Adverbial se forma a partir de los tiempos verbales presente, aoristo, perfecto y futuro. Es decir, veremos participio presente, tenemos participio aoristo, tenemos participio perfecto y tenemos participio futuro. Bueno, aquí está. Yo no sé si aprovecho, bueno, sí, vamos a aprovechar aquí. Aquí está la gran comisión, Mateo 28 y 19 al 20. Aquí está, ¿dónde está? Ajá, aquí está el verbo principal. En todo este párrafo hay un solo verbo, que es mafeteúzate, hacer discípulo. Y tenemos tres participios, este y este. Hay muchas cosas interesantes. Ahí está la red de Grand Charville, interesante para defender la Trinidad. Pero por ahora fíjese, entonces estos participios se discuten. La Reina Valera traduce por ausente como imperativo, porque sí, existe un uso del participio que se le llama participio imperativo. Y los que argumentan suelen decir que cuando el participio aparece al principio, antes que el verbo que modifique, puede tener la idea de tener un carácter imperativo, sin perder su naturaleza verboidal, sin perderla. Entonces, por eso Reina Valera traduce id, entonces id y haced discípulos. Pero Reina Valera y otros traducen este participio como imperativo, que repito, académicamente lo hay, y hay razones para sostenerlo, no podemos decir que esté equivocado, pero traducen realmente baptizonte y didasconte como modales. Yo, en mi opinión particular,
Y también, si ustedes revisan, por citar a un estudioso, Kenneth Getz, el autor del libro Refinemos la perspectiva de la iglesia, él lo traduce igual que yo, como modales los tres. De modo que sería hacer discípulos, yendo, bautizando, enseñando. Esa es mi interpretación. No voy a decir que los otros están mal. Para mí son modales, pero para otros el primer participio es imperativo, imperativo. Por esas razones, porque aparece al principio. Ajá. Lo que le decía, pues que eso fue un estudiante de la facultad que me dijo, porque yo dije, la tarea principal de la iglesia es la gran comisión, llevar a cabo la gran comisión. Y él se me paró y con esa fuerza me dijo, no, hermano, la suprema tarea de la iglesia es la evangelización. Y yo tuve que refutarle con este texto, que la evangelización entra a formar parte del proceso de hacer discípulos. Entra a formar parte. Es más, cuando uno hace un estudio de los pasajes paralelos, aquí está Mateo 18, 28, 19 al 20, y busca los pasajes paralelos de la gran comisión, en vez de decir it, está presente la idea de evangelizar, de modo que yo podría decir, hacer discípulos, evangelizando, bautizando y enseñando. O sea, que hay su base para sostener la interpretación modal. Sin embargo, repito, alguien me dice que lo ve imperativo como reinará la gente, yo no tengo problema. Es una postura respetable académicamente, no producto de una superstición o de un prejuicio o de una mala enseñanza, no, es que hay esa posibilidad. Y así no sé cómo lo traduce la NBI. Creo que la NBI lo traduce como un imperativo. ¿Sabes? Pero hay más riqueza, hermano. Si usted pone a estudiar este CAI, los usos del CAI con artículos ahí, es una riqueza para defender el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, aquí hay un cuadro que dice que por ausente es un participio aoristo, activo, nominativo, plural masculino, y puede traducirse yendo, es decir, como un sentido modal. Dice adverbial, indica la acción que deben realizar los discípulos, ir, yendo. Baptizonte, participio presente, activo, nominativo, plural masculino, modal, bautizando. Aquí, aquí el participio sí se puede traducir por un gerundio. El gerundio traduce muy bien la idea modal, cuando el participio es modal. Adverbial describe la acción continua de bautizar. Fíjese este caso. Siempre el elemento temporal está presente. Sea modal, sea causal, sea lo que sea, siempre el elemento temporal está presente. Solo que no es su énfasis. Ahora, cuando el énfasis es el elemento temporal, es un participio temporal. Pero si el énfasis es modal, el participio es modal. Pero sin quedar neutralizado el elemento temporal, sino minimizado, no hay énfasis. ¿Ves? Aquí se ve, y aquí está el aspecto, mire, describe la acción continua. ¿Por qué? Porque es presente, un participio presente, y el aspecto verbal del presente indica acción continua, acción progresiva. Didasconte, participio presente, activo, nominativo, plural masculino. Toda esta información la da Bible Art, Bible Word, que no es más que un análisis morfológico. ¿Ves? Enseñando. Adverbial describe la acción continua de enseñar. Hay que estar enseñando. Ese cuadrito ahí. Característica morfológica. Ya lo hemos comentado. Doble naturaleza, adjetiva y verbal. Y esa doble naturaleza no se pierde. Solo que la naturaleza adjetiva queda, digamos, opacada, minimizada y queda enfatizada la parte verbal.
puede llevar complementos como las formas personales del verbo. Un participio puede llevar objeto directo, objeto indirecto. Como cualquier verbo. Concordancia en género y número con el sustantivo o con el pronombre. Función sintáctica. Funciona como un adjetivo, pero modifica el verbo principal. Eso dicen algunos. Que el participio es un adjetivo con función adverbial. Cosa lo gramático. Yo sigo sosteniendo que cuando es adverbial tiene una función adverbial, pero sin perder ese elemento adjetival, solo que está opacado. Por eso algunos dicen, es un adjetivo usado en función, como adverbio. En nuestro idioma también hay esos casos, no recuerdo un ejemplo ahorita, pero en nuestro idioma encontramos adjetivos que tienen función, que son morfológicamente son adjetivos, pero sintácticamente son adverbios. Dice, añade información adicional sobre la acción, cómo, cuándo, por qué, etcétera. Ausencia, ya lo hemos dicho, no lleva artículo, a diferencia del participio atributivo. Esta ausencia lo distingue y señala su función adverbial. Es decir, es otra pista para saber si es adverbial o adjetival. Buscar si tiene artículo. Bueno, aquí viene una de las cosas más revienta cabeza. Y son los usos de los participios adverbiales. Y tienen muchos usos. Hoy veremos uno solo. Luego veremos los otros. Participio adverbial temporal. El participio temporal responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre u ocurrió la acción? La respuesta a esta pregunta puede expresarse ya sea como una acción antecedente, simultánea o subsecuente. ¿Cuándo es antecedente el participio temporal antecedente? Cuando su acción ocurre antes del verbo principal. O sea, imagínense dos rayitas. La primera rayita que simbolice el verbo principal. La segunda rayita, el participio. Si la acción de ese participio ocurre antes, es un participio de acción temporal antecedente. Pero supóngase que ocurre después. Entonces ahí sería, aquí dice el subsecuente. O sea, hay tres antecedentes cuando ocurre ante la acción del participio. Simultáneo cuando la acción del participio y la acción del verbo principal ocurren simultáneamente. Y subsecuente cuando la acción del participio ocurre después de la acción del verbo principal. Esto no es fácil. Ahí dice el participio antecedente debería ser traducido como después de en nuestro idioma, cuando está la idea de antecedente. El participio simultáneo debería traducirse normalmente como mientras. La mayoría de las versiones traducen cuando. Sí, el cuando en nuestro idioma acepta eso, pero Daniel Wallace recomienda mientras, sí, para cuando son simultáneos. Y subsecuente, es decir, cuando la acción ocurre después, por antes de. Eso téngalo ahí en mente. Ojalá que lleguemos al ejercicio que le tengo. Dice, él expresa, aquí no veo bien, este participio de temporal expresa, no, hermano, ¿qué dice aquí que no veo? Tengo el ayudante que no me está ayudando. ¿Qué expresa el participio temporal? Pregunta. No, pero la primera palabra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?
es. ¿Qué? No le oigo bien. ¿Qué? Bueno, de todo modo yo tengo, yo voy a decirlo en otra manera. Pregunta, Ok. Esa pregunta pregunta, ¿qué expresa el participio temporal? perfecto. Esa pregunta hay que grabarla en la mente. ¿Qué expresa el participio temporal cuando está en tiempo aoristo? No olvidemos que un participio puede estar en tiempo aoristo, en tiempo presente, en tiempo futuro, en tiempo perfecto. Pero ¿por qué el autor escogió un tiempo aoristo y no un presente? Eso importa. ¿Qué expresa el participio temporal cuando está en tiempo aoristo? Aquí es donde tenemos que recordar cuál es el aspecto verbal del aoristo. Bueno, ya a grandes rasgos hemos dicho que expresa acción completada, acción acabada, puntual, monetaria, hay diversos usos, pero en términos generales expresa acción acabada. El aoristo perfecto también expresa acción acabada, pero con resultado existente. El participio presente indica una acción progresiva. Eso importa para los efectos de interpretación. Veamos el ejemplo que está ahí. Hechos 8:27. Kai Anastas Epopreuce. La traducción la hice yo. Si pueden buscar otra traducción ustedes por ahí, sería bueno. Entonces, aquí tengo en negrita el participio. Y tengo en rojo el verbo. Si ustedes buscan Bible Art o Bible Word y ponen el cursor acá, le hace un análisis morfológico, le va a decir que este participio está en aoristo y que este verbo están en aoristo. Y hay que estudiar entonces la relación que existe entre el verbo y el participio, o entre el participio y el verbo. Entonces, si este participio está en aoristo, indica acción acabada. Si este participio está en aoristo, como le está un aoristo voz pasiva, ¿no está? Entonces, tenemos dos alternativas. Que la acción del participio ocurra antes y luego ocurra la del verbo principal o viceversa. Aquí se traduce y después que se levantó se fue. Entre paréntesis, una palabrita que me llegó a mi memoria que no le he mencionado porque es muy importante. Hay que tomar en cuenta mucho el sentido lógico. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo traduzco? De acuerdo a la gramática griega y al sentido común hay dos posibilidades. Porque, ¿qué pasaría si este participio estuviese en presente? Digo, este verbo estuviese en presente y este participio en aoristo pasado. Una acción acabada y una acción que está en progreso. Esa relación hay que estudiarla. Miren lo que tengo acá y ustedes van a analizar. Y tal CAI. Y después que se levantó, se fue. A la luz de esa traducción, ¿cuál ocurre primero? ¿La acción del verbo principal o la acción del participio? ¿Cuál ocurre primero? Anastas, que es el participio, o
eporeuce, que es el verbo principal, el verbo finito. Anastas es de levantar. Anastas. Anastas. Correcto. Primero ocurre el participio. Y después que se levantó, se fue. Es decir, se levanta, que está en participio. Esa acción ocurre primero. Y luego el verbo principal ocurre después. Y es lo lógico. Es lo lógico. Se ve clarito aquí que el participio expresa acción antecedente. ¿Por qué antecedente? Porque ocurre antes de la acción del verbo principal eporeuce. Y ambos están en aoristo. Cuando tenemos un participio en aoristo y un verbo en aoristo, tenemos dos opciones. Que el participio exprese una acción anterior, una acción antecedente, o que el participio exprese una acción simultánea. Tenemos que descartar la acción simultánea. No cabe dentro de la lógica que una persona simultáneamente se esté levantando y simultáneamente se fue. Eso es imposible. Entonces aquí el participio, por eso es que hay que analizar varios elementos. La lógica. Entonces este es un ejemplo de participio de acción antecedente. ¿Qué tengo acá? ¿Qué expresa el participio temporal cuando está en tiempo aoristo? Por lo general, dice por lo general, porque hay unos casos que no. Por lo general expresa una acción anterior al tiempo principal del verbo. Es decir, el participio es la acción que primero se realiza, es la acción antecedente, ocurre antes que se lleve a cabo la acción principal. ¿Ok? Y ambos indican acción acabada. Este otro, vamos a ver, déjeme levantar esto aquí. Mateo 4:2. Kai nesteuzas, gemeras teseraconta, kai nuptas teseraconta, usterio, aquí está el verbo. Aquí está también la traducción. Kai es y, aquí está el participio. Participio aoristo. Si usted va a Bible, coloca el cursor, va a darse cuenta con un participio aoristo. Y si analiza el verbo, que este es el verbo principal, también está en aoristo. Entonces, hay dos opciones. Que el participio sea antecedente, que la acción a la cual él hace referencia ocurre antes y luego ocurre después la acción del verbo principal. Claro, veamos que el participio no tiene artículo. Ya eso es una clave para verlo como adverbial. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál acción ocurre primero? Nesteusas o epeinase. La oración, le leo la oración aquí traducida. Y después que él ayunó 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. ¿Qué ocurre primero? Primero ayunó. No le escuché, hermano. Primero ayunó. Ajá. Y Después después tuvo de hambre. ayunar, sí, ayunar ocurre primero. Y después, viene la palabra, el verbo, tener hambre, tener. Entonces, una vez más, aquí tenemos un ejemplo de nesteusas, de un participio temporal de acción antecedente, porque la acción del participio ocurre antes. El sentido común nos lo dice. Es un participio de la voz activa, ¿no? Voz activa.
os active. O sea, con esto quiero reforzar que el participio temporal, cuando está en aoristo, tiene dos opciones en la traducción. Una, que la acción del participio sea anterior, ocurra antes, ocurra primero. La otra, que sean simultáneas. Que sea subsecuente no tiene sentido. No tiene sentido porque ¿cómo va a ocurrir una acción, un participio de acción subsecuente que viene, va a ocurrir después que ocurre el verbo principal? Si el verbo principal todavía no se ha completado. Perdón, se completó. Entonces, no tiene sentido. Entonces, los gramáticos dicen, aquí hay dos opciones. Que sea antecedente o simultáneo. Pero esa es la regla general. ¿Ah? Veamos aquí. No obstante, cuando el participio aoristo está relacionado con un verbo principal, también en aoristo, en este caso, este participio está en aoristo y el verbo está en aoristo. Sin embargo, se traduce con acción antecedente. Este verbo está en aoristo, este participio, y el verbo está en aoristo. Tiene esas dos opciones, antecedente o simultáneo. El contexto tiene la palabra. Ya ustedes ven, oye, el sentido común, no puede una persona simultáneamente levantarse y salir. Y no hay para dónde agarrar. Pero hay casos y que trae a discusiones en ciertos pasajes de la Biblia cuando el participio está en aoristo y el verbo está en aoristo. Entonces viene la discusión. ¿Es antecedente o es simultáneo? ¿Ves? Aquí dice, no obstante, cuando el participio aoristo está relacionado con un verbo principal, también aoristo, la acción del participio muy a menudo es contemporánea o simultánea. Pero la regla general es que sea anterior. Pero sí tenemos casos en donde las acciones son simultáneas. El contexto hay que estudiarlo. De la acción del verbo principal. Ahí está, mire ese ejemplo. Es un ejemplo convincente. Apocrithei eipen. Apocrithei es el participio y eipen es el verbo principal. Dijo respondiendo. Dijo respondiendo. Las dos necesariamente ocurren simultáneamente. Es más, este uso del participio se le llama participio pleonástico con fines de énfasis. No es que el participio se da antes. O sea, que primero responde y después dice, eso no tiene sentido. No tiene sentido. O que dice y después responde, tampoco tiene sentido. No, son acciones simultáneas. Respondió diciendo. Respondió, él dijo. ¿Ve? Por eso es que hay que penetrar la lupa. Aquí tenemos otros ejemplos de participios que están en aoristo y el verbo principal están en aoristo y pueden traducirse por el contexto como acción simultánea y no acción antecedente. Y dontes de ton astera ecarezan. Aquí ecarezan es el verbo, está en aoristo. Por eso este participio indica que cuando ellos vieron la estrella,
Simultáneamente, mientras ellos veían la estrella, se alegraron. También se puede traducir al ver la estrella, de otra manera de decirlo en castellano. Este otro, Kai y Don y Jesús apo macrocen, Dramen Kai proceu crecen. Aquí tenemos este verbo participio y este participio auristo. No dije participio, voy a decir auristo. Auristo, tiempo auristo, y aquí está el participio. De acuerdo al contexto, no se puede traducir como antecedente. Aunque es posible, yo puedo traducir, y después que vieron a Jesús de lejos, se regocijaron. Digo, sí, se alegraron. Después que vieron, ya hay esas dos posibilidades. Sin embargo, la idea lógica con sentido común es que esa emoción pues simultánea con la acción ver. Aquí también está ver. ¿Sí? Y al ver, ¿ves? Y al ver de lejos, es como decir cuando. Y al ver de lejos a Jesús, corrió y lo adoró. Corrió y lo adoró. Los verbos están en auristo y el participio en auristo. Tiene dos opciones, acción antecedente o acción simultánea. Entonces el contexto tiene uno que usarlo. Y pensar que y al verlo de lejos a Jesús, corrió y lo adoró. Cuando vio de lejos a Jesús, corrió. Es lógico. Lo vio y corrió a adorarlo. Aunque la acción correr, yo puedo correr y seguir viendo. Podría alguien buscar, como se dice, las 5 patas del gato. Sin embargo, lo más lógico es verlo como acciones simultáneas. Este otro, cuando aún estaba hablando, aún, aquí está el participo, la lunto, hablaba. Aquí está, mire, erketai o ergetai. Este es el verbo principal. Pero ese verbo principal está en presente. Aquí, cuando el participio está, déjeme verla aquí, en auristo, y el tiempo principal del verbo en presente, creo que lo tengo atrás. Lo busquemos. Atrás. El participo antecedente, aquí no, en alguna parte la tengo, pero no me acuerdo. Que cuando está en presente, cuando el verbo principal está en presente, se favorece más la acción simultánea, ¿ves? Cuando aún, el cuando se usa para acción simultánea. Aunque algunos prefieren la expresión mientras. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma podemos usar el cuando para acción simultánea, para acción antecedente, para acción subsecuente. Hay esos casos. Pueden leer Gil y Gaya y ahí lo van a usar, aunque el uso más frecuente es expresar acción simultánea. Pero algunos prefieren mientras, para evitar confusiones, qué sé yo. Pero aquí la pista que favorece es que el verbo principal está en presente. Porque es lógico. Si esto lo tenemos en auristo, es una acción acabada. Y esta es una acción presente.
tiene que verse como simultáneo. O sea, que la acción del aoristo se completó y está en progreso la acción principal. Puede empezar con más calmita eso. Comparen la relación de las acciones. Uno muchas veces se confunde un poco. Ok, creo que es aquí entonces. Dice acá, sí, aquí es. Porque ahora estudiamos una interrogante. Estudiamos una interrogante. ¿Qué expresa el participio temporal cuando el participio está en aoristo? Aquí, miren. ¿Qué expresa el participio temporal también? Pero cuando ese participio está en presente, que fue el ejemplo anterior. No, el participio, el que estaba presente era el verbo. Dice ahí, el participio presente es normalmente simultáneo del tiempo de la acción del verbo principal. Si el participio es presente, ya la palabra, porque la acción no se ha acabado, la acción no se ha completado. Por eso vimos ligeramente ahora el aspecto verbal del presente, que es acción progresiva, acción no completada. Entonces tiene que haber simultaneidad de acción entre el verbo principal y el participio presente. Esa es otra reglita. La consiguen en el libro de Daniel Wallace. Esto es especialmente cierto cuando el verbo principal también está en presente. Es decir, se da cuando el participio está en presente y el verbo en aoristo, pero también se da cuando el verbo está en presente y el participio en presente. Se aprecia con mayor fuerza. O sea, hay esas dos opciones, digamos, formales. Pero este participio puede ser bastante, otro caso. O sea que puede expresar una acción antecedente al tiempo del verbo principal, pero una acción antecedente remota. Pero esto más que todo se da no con participios adverbiales, sino con participios adjetivales sustantivados. No quise colocar el ejemplo ahí. El participio presente es ocasionalmente subsecuente al tiempo cronológico del verbo principal. Es decir, el participio presente puede expresar una acción que ocurre después de la acción del verbo principal. Por eso que cuando nos encontramos con participio, tenemos que estar muy pendientes. Aquí está, mire, que expresa el participio temporal, porque estamos con el periodo temporal, pero cuando está en tiempo futuro. El participio está en tiempo futuro. Dice, el participio futuro es siempre subsecuente. Es decir, la acción del participio se ejecuta, se realiza después que se haya ejecutado la acción del verbo principal. Por eso es subsecuente. Primero se efectúa la acción del verbo principal y después la acción del participio. Una acción posterior, digamos. Y aquí tenemos un ejemplo. Mateo 27:49. Aquí, y lo del resto y los otros, algo así. Y los otros decían, aquí hay un punto en alto. En este caso equivalente a dos puntos. Deja. Deja. Veamos si viene Elías para salvarlo. Fíjese aquí este EI. El uso de ese EI realmente introducirá una cláusula condicional y en consecuencia un participio adverbial condicional. Piénsenlo, investíguenlo. O es otro uso especial del EI.
actuando como un elemento que introduce un discurso directo. Hay que verlo, te lo dejo. Pero mire el participio, soso. Soso. Esta desinencia es del futuro para salvarlo. Viene, este es presente y este es futuro. Este ocurre primero y esto ocurre después. Es decir, acción subsecuente. Pero la idea temporal aquí no es la predominante. O sea, como le dije anteriormente, un participio va a tener su idea temporal. Cuando se enfatiza la idea temporal, será un participio temporal. Pero a veces no se enfatiza la idea temporal, sino se enfatiza otra idea. Y aquí hay una discusión también para salvarlo. ¿Cómo interpretamos ese para? ¿Como una construcción adverbial de propósito o como una construcción adverbial de resultado? Bueno, hay discusiones entre los gramáticos. Como para ese momento, ¿ah? Elías viene para salvarlo. Como la idea de salvar es un evento que se contempla en el futuro, algunos dicen entonces es de propósito. Pero si fuese una idea ya consumada, realizada, lo ven como resultado. Sin embargo, Daniel Wallace presenta unas otras cositas ahí que complican la idea. Él habla de intencionalidad, que se intenta ese resultado. Hay unas expresiones que él usa ahí. Sería bueno repasarlo, leerlo. Pero por lo general, se piensa si la acción, en este caso del participio que es subsecuente, no ha ocurrido, sino que ocurrirá en el futuro, tomando en cuenta el contexto del pasaje, el tiempo del pasaje, entonces será de propósito. Pero si dentro del contexto del pasaje, el para indica ya una acción consumada, se ve como resultado. Bien, viene unos ejercicios acá que quiero que piensen. Dice aquí, realicen y busquen varias versiones de la Biblia, man. Busquen varias versiones. Busquen varias versiones. Dice, realice el siguiente participio, analice, analice el siguiente participio en la siguiente oración. Y ya con esto vamos cerrando la clase. Analice el siguiente participio en la siguiente oración. Hechos 19:2. Busquen Hechos 19:2. En griego es eipen te pros autus. Y él dijo a ellos, punto alto. En castellano está aquí, 2 puntos. Y lo traducen, les dijo. Autus. Y el él, no lo tradujeron aquí, pero el él está tácito en el verbo. Ah, no, este era el que yo quería decir, mire. Si el Espíritu Santo, aquí está el signo en el punto y coma, que equivale a una pregunta. Y él les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué opinan ustedes de esa traducción? Vamos a ayudarle. Este es el EI. 2 puntos. Ok. Entonces, el verbo principal, ¿cuál es? Este que está aquí. Recibisteis el Espíritu Santo. El ábete es el verbo principal. Y está en auristo. Y el participio es pisteusantes. Está
en aoristo. La regla general, ya le expliqué antes, es que el participio, cuando tenemos un participio en aoristo y el verbo principal en aoristo, tenemos dos opciones. Ver el participio del aoristo como una acción antecedente o como una acción simultánea. Y hay también, que no se lo mencioné, subsecuente. ¿Cómo está traducida ese participio ahí? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Acá tengo la Biblia del Oso, la de Ajá. 1500, no me acuerdo. Dice, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ajá. Ahí Eso tenemos, dice la traducción de la Biblia del Oso. sí, ese después marca la diferencia con esta que dice cuándo. Porque este cuándo indica que la acción es simultánea. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, o sea que es creyendo y recibiendo. Las dos acciones simultáneas. Y ellos dicen, no, porque el verbo principal está en aoristo y el participio está en aoristo. Por tanto, es simultánea. Entonces, pero la regla general pone por delante la anterioridad. Si yo traduzco, recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis, ¿cuál acción ocurre primero con esa traducción? Recibiste el Espíritu Santo después que creíste. El después que creíste es el participio, viste, usante. Entonces, esa traducción me dice a mí que la acción del participio ocurre antes o ocurre después de la acción del verbo principal. Piense un poquito. Me perdí. ¿Se perdió, hermano? Sí. Ok, vuelvo a repetir. Si yo traduzco, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Ya ese cuando me está diciendo que la acción de recibir el Espíritu Santo y la acción de creer ocurren igual. Es decir, tan pronto la persona se entrega a Cristo, recibe en ese momento de la conversión el Espíritu Santo. Eso es lo que significa esa traducción. Pero, ¿qué tal si traducimos, recibiste el Espíritu Santo después que creísteis? La Reina Valera 1569, 1969, algo así, tiene así, la viejita. ¿Recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Aquí la relación Sí, temporal cambia. sí, lo está poniendo después. Ajá. ¿Qué ocurre primero? ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre primero? Recibiste el Espíritu Santo Ajá. después que creísteis. Después que creíste. ¿Qué Sí, lo ocurre primero, primero? creer. Primero creyó y después recibió el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente. Ajá. Recibiste el Espíritu Santo después que creíste. Es decir, primero creyó y después recibe el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y esta traducción es legítima. Y de acuerdo, y esta traducción respeta
la regla general, porque la regla general es que cuando el participio está en aoristo y el verbo en aoristo, por lo general, la acción es anterior. Vamos a ver si se lo vuelvo atrás a la diapositiva. Lo que me llama la atención es que eh, como la traducción que hizo Casiodoro de Reina, después, cómo se cambió después en las sucesivas revisiones, porque ya para la del 60, bueno, no sé las que dicen las anteriores, pero ya la del 60 dice, ¿cuándo creísteis? Sin Mire, embargo, la que hizo Casiodoro eso, era después que creísteis. sí, su pregunta es importante. Buena pregunta, como decía mi profesor Jack Lilly. Porque ambas traducciones son posibles. Se puede traducir después, indicando que primero se cree y después se recibe. Y esto es lo lógico. Un inconverso no puede recibir el Espíritu Santo. Tiene primero que creer, tiene primero que convertirse para luego recibir el Espíritu Santo. Y ya sabemos que en Lucas la expresión recibir el Espíritu Santo no es equivalente a la paulina. La teología, aquí entra en juego la teología lucana. Pero repito, gramaticalmente son posibles las dos traducciones. Ya sea que traduzcamos después y con ello indicamos que primero se cree y después se recibe. La segunda traducción también es posible. Es decir, simultáneamente se cree y simultáneamente se recibe el Espíritu Santo. Pero la traducción antigua después tiene su prioridad. En primer lugar, respeta la regla general. Aquí está. ¿Qué expresa el participio temporal cuando está en tiempo aoristo? Y ahí el participio temporal, porque un participio temporal, ahí el énfasis es temporal, está en aoristo, dice por lo general, y eso no lo escribí yo, eso lo dice el doctor Hanna, el doctor Wallace y los eruditos lo dicen, todos los gramáticos lo reconocen, que por lo general expresa una acción anterior. Por eso realmente la expresión después, recibiste el Espíritu Santo después que creíste, ese después que creíste es un aoristo. Y el verbo principal está en aoristo. Por tanto, por lo general, ese participio debe traducirse como acción antecedente, como algo que ocurre antes. Por eso la Reina Valera vieja y muchas versiones viejas, cuando no habían esos conflictos entre pentecostales y bautistas y afines, no tenían problema al ver el después, que repito, respeta la regla general de que cuando el participio es aoristo y el verbo en aoristo, por lo general, ese aoristo expresa acción anterior, acción antecedente. La acción del aoristo ocurre primero, primero se cree y después se recibe. ¿Y por qué digo que es posible la otra? Porque sí, hay ocasiones que rompen la regla y pueden traducirse como simultáneo. Entonces, en las revisiones, después del 60, no sé antes, comenzaron los cambios. ¿Cuándo? ¿Por qué? La pregunta que hizo el hermano es un ¿por qué? Hermano, ¿un por qué?
Razones gramaticales. Si llama razones gramaticales, primero yo escojo la general. Y luego escogeré la excepción, que sí la hay. Entonces aquí hay que apelar al contexto. Al contexto. Permíteme hacerle una pregunta. Vamos a ver cómo se la formulo. Bueno, así. Si Pablo sabe que el Espíritu Santo se recibe en el momento cuando se cree, y él sabe que ellos creyeron, ¿tiene sentido esa pregunta? No, lógicamente no. No tiene ningún Exacto. sentido. No tiene ningún sentido si ya yo lo sé. Si yo he visto que ellos creyeron y veo que manifiestan ahora de haber creído, y yo en mi teología paulina, creo que el Espíritu se recibe en el momento de creer, no tiene sentido preguntar si ellos recibieron el Espíritu Santo. Automáticamente, si ellos creyeron, Pablo tenía que estar seguro de que realmente ellos tenían el Espíritu Santo. Mire, esta es una respuesta, esta es una pregunta en donde los estudiosos bautistas y afines se le tranca el trompo, no sé cómo decir la expresión, y comienzan a especular. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ajustar el texto a su teología. Porque saben que tienen este problema, que es un absurdo. Si yo pienso que lo que creyeron y pienso que se recibe cuando se cree, es un absurdo que yo haga esa pregunta. Entonces ellos dicen, no, esa la hizo Pablo fue para confirmar. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene el hecho de que lo que se debía saber es que creyeron? Ustedes aceptaron a Cristo. Sí, ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Esa sería la pregunta. Pero ellos dicen, no, eso es para confirmar. Ese argumento no me convence para nada. Ay, no, eso es especulación para tratar de cuadrar la interpretación del texto con su teología. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que Pablo quiso enfatizar la recepción del Espíritu. Tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, ellos se dan cuenta, hermano, que si aceptan la traducción antigua que dice después de la Reina Valera y de otras versiones antiguas, le están dando voto a favor de la postura pentecostal. Porque nosotros separamos el momento de conversión del momento del bautismo en el Espíritu Santo. Y ya yo que menciono bautismo en el Espíritu Santo, la gente preguntaría, pero ahí no se habla de bautismo en el Espíritu Santo. Pues bien, esa expresión, recibiste el Espíritu Santo, dentro de la teología lucana, es equivalente a bautismo en el Espíritu Santo, y ese es un tema largo, que el doctor Menzi lo desglosa muy bien, que es un erudito. Muy bien. Y hay eruditos realmente que no son pentecostales y lo reconocen. Lo reconocen. Hay muchas razones, ya ese sería otro estudio, como yo demostrarles que recibiste el Espíritu Santo dentro de la teología lucana, equivale al bautismo en el Espíritu Santo.
y que la expresión realmente bautismo del Espíritu o en el Espíritu, allá en 1 Corintios 12:13, es otra idea. Y son las dos complementarias, no contradictorias, complementarias. El bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito: dotarnos de poder para testificar con poder. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo, que también se le llama bautismo en el cuerpo, tiene como función incorporarnos al cuerpo de Cristo, y eso ocurre en el momento cuando se cree. Y así podríamos conseguir otros argumentos a favor en el contexto, pero este es crucial. Yo ahora acostumbro pelear con la inteligencia artificial y le pregunto sobre este participio y temporal y qué tipo de acción presenta. Claro, me presentó al principio la traducción común y corriente con el cuando. Yo le refuto, y me responde: sí, tiene razón, disculpa. También es posible, es correcta esa traducción. Y le formulo esta pregunta que le hice a ustedes. Y me dice: sí, tu pregunta es correcta. Tiene sentido, tiene lógica. Y terminó pues aceptando mi postura. Lo que pasa es, hermano, que nuestras versiones en castellano, el comité traductor, no son pentecostales, son bautistas o afines, y su teología va a predominar en esa decisión gramatical. Yo pienso que por eso el doctor Luciano Jaramillo, que fue el coordinador de la traducción de la Nueva Versión Internacional hace muchos años, me regaló un libro personalmente, me lo dijo ahí, me dijo: ay, hermano, cuánto yo no lamento yo haberte conocido antes, porque me hubiese gustado que tú como pentecostal participases en la traducción, me dijo, porque uno lo hace pensar a la gente en otra perspectiva. Entonces, nuestra postura pentecostal tiene fundamentos académicos bien sólidos. No tenemos por qué avergonzarnos, no. Postura bien sólido y, en mi opinión, más sólido que nuestro hermano Bautista y afines. A mí me da tristeza porque el año pasado estuve en un diálogo de educación cristiana. Se paró un pastor joven descalificando a los pentecostales, y él siendo pentecostal. Pasa que nosotros los pentecostales no tenemos argumentos para defender nuestra doctrina, sino que apelamos a la experiencia, a testimonio, puro librito de testimonio. Yo pedí la palabra para intervenir y corregirle. Hay libros pentecostales muy profundos y el hermano Jesús sabe que es así, porque le tocó estudiar al doctor Menzi y a otros doctores más expertos, y que fueron estudiantes, alumnos de grandes eruditos no pentecostales, como el doctor Marshall. ¿Quién no reconoce el prestigio del doctor Marshall? Quien no lo reconozca es porque realmente no conoce teología. No está empapado con los hombres, con los cerebros de teología. Bueno, el doctor Marshall fue el tutor del doctor Menti. Y así iba a recomendarle un montón de libros, pero no me dieron la palabra.
Lamento. Luego se presentó otro, peor, porque se levanta y dice que por qué teníamos que decir nosotros que únicamente las lenguas era la señal del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, él dio cabida que si alguien cae con un ataque de risa es porque el Señor lo está bautizando en el Espíritu Santo. Que si la persona cae con una danzadera, una brincadera, una histeria, es porque se lo está bautizando. O sea, quita una doctrina fundamental nuestra, porque nosotros tenemos que la evidencia inicial es la lengua. Y con esto traigo a colación a mi memoria un doctor no pentecostal, el doctor R. Bromberg, que fue mi profesor, egresado del seminario de Dallas, que está entre los mejores seminarios del mundo. El egresado de ahí fue alumno de Louis Perry Schaeffer, supongo que ya viejito, aunque él también está viejito, ya murió el hermano, el doctor R. Bromberg. Y en sus clases él nos decía, mire, si yo me guiase únicamente por el libro de los Hechos y no tuviese los otros textos de los otros libros de la Biblia, yo concluiría que la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo son las lenguas. Lo decía un erudito no pentecostal, egresado del seminario de Dallas, Universidad de Dallas, fundada por Louis Perry Schaeffer. Imagínense. En aquel entonces estaba la discusión de que no se podía sacar doctrina de libros históricos, que lo que se podía sacar eran lecciones, pero no doctrina, que se podía usar los libros históricos para ilustrar las doctrinas que ya están reveladas y claritas en el Nuevo Testamento. Pero hoy día eso se acabó, se superó. Y uno de los eruditos que le dio palo duro fue muy fuerte a eso. No era un pentecostal, entre ellos estaba Marshall, este gran erudito. Y le siguieron muchos otros eruditos. Y hoy en día se reconoce que los libros históricos no son únicamente libros históricos, son libros que a través de la historia enseñan una teología. O sea, teologizo haciendo historia. O sea, los hombres de Dios no escribieron historia para hacer historia, para que nosotros sepamos qué ocurrió en el pasado, qué experiencia tuvo la iglesia primitiva. No, escribió eso para enseñar teología, entre otros propósitos. Eso ya no se discute. Entre los mismos teólogos bautistas y afines, ya eso no se discute. Por eso hoy día hablamos de teología lucana y teología paulina, y no como contradictoria, sino como complementaria. Bueno, pedí la palabra, tampoco me la dieron. No sé por qué. De pronto, como soy bajito, chiquito, no me vieron bien. Y entonces no me dieron la palabra. Yo tuve que presentar el caso a nivel muy personal al hermano Otiel. Y él me dijo, concha, si hubiera dado cuenta, yo me hubiese parado. Pero él me dijo que no estaba ahí, había salido y no estuve presente en la discusión. Pero nosotros tenemos que defender nuestra doctrina pentecostal, sin descalificar a nuestros hermanos bautistas y afines, que son nuestros hermanos en la fe. Profesor, Ajá, dígame, hermano. he estado leyendo
leí por segunda vez un artículo que me mandaron de Estados Unidos, mandó de la Facultad de Teología David Hunt, Ajá. un artículo de la decana de Facultad de Teología, Donna Bustos, de Ajá. México, Ujú. un artículo que ella escribió hace años, y lo leí, la primera vez que leí no lo entendí, lo leí de vuelta muy detenidamente, y la verdad que la hermana escribe un artículo defendiendo los 9 dones del Espíritu Santo, y ella argumenta que siempre fue la postura pentecostal del pentecostalismo clásico fue que es una lista cerrada y son 9 dones, y Ustedes la tienen los digital, de hermano. Roma. ¿Cómo? Que si la tienen digital, Sí, sí, la tengo en PDF. me Entonces, gustaría. ella dice que porque el libro de teología que yo estoy dando ahora en el Instituto Bíblico, acá en la materia sobre el Espíritu Santo, el libro Ujú. de Horton, ya Horton, hace sí. concesiones antipentecostal y dice, literalmente dice que son por lo menos 21 dones y que la lista no está cerrada. Entonces, la hermana Donna argumenta que no, que la postura tradicional pentecostal siempre fue 9 dones, pero se empezó a conceder para poder entrar a los círculos evangélicos, porque antes los pentecostales eran considerados como sectas. Sí. Entonces se fue concediendo cosas, y todos estos movimientos evangélicos que han estudiado los dones han puesto cantidad de dones que, por ejemplo, el don de martirio, el don de celibato, pero ella defiende la postura tradicional, que son 9 dones, los dones de 1 Corintios 12. Sí. Me gustaría Entonces, leer ese libro, hermano. Si lo tiene digital, me sí, lo puede enviar sí, para se lo ver voy a los mandar. El artículo argumentos. es un Sí. artículo cortito. Porque esa es una discusión que hay desde hace años sobre si son Sí, 9, sí, sobre si son entonces 9 o 20 y ella, pico o ella ilimitado. argumenta, bueno, con el griego, bueno, hay una argumentación histórica del pentecostalismo clásico y todo eso, después una argumentación con el griego de que son 9 dones, y que los otros, lo de Romanos 12, todo eso, son dones ministeriales, pero no son dones del Espíritu. Entonces ella argumenta la postura tradicional del pentecostalismo clásico y de asambleas de Dios, que son 9 dones, los 9 de 1 Corintios 12. Después yo se lo voy a mandar. Ajá. Mándalo para que después yo voy a leerlo con calma y Sí, después podemos tener una especie de un debate, discutir esa parte. Pero está la postura, algunos, la clásica, como usted dice, de 9 dones, está la postura de 20 y pico, porque hay unos que se dedicaron a contar la lista que aparece en Corintios, más la lista que aparece en Romanos, no sé si otra parte, y entonces suman y, sí, Peter Wagner pone, pero cantidad de dones tremendo. y algunos ponen cosas ahí que le agregan, pues. Deja la puerta abierta para meter cualquier ocurrencia que ocurra. Hay unos que dicen que habrá tantos dones como necesidades pueda presentar la iglesia. ¿Ve? Sí, en ese artículo la hermana Donna dice que en una iglesia eh, eh, había un don que era el don de interpretación de los aplausos. Interpretaban, interpretaban los aplausos, y que era un nuevo don, el don de interpretación de aplausos y don de interpretación de caída, según Bueno, cómo caía la persona. yo lo voy a ser franco, yo nunca he visto eso en mi vida, de que exista un don de interpretación de aplauso. No Claro, sé, entonces dice ella que el peligro, si nosotros abrimos, si nosotros decimos que esa lista no es exhaustiva, caemos en ese peligro de tomar cualquier cosa como que fuera un don del Espíritu. bueno, hay que analizarlo como
buscando las características. Ya que usted menciona eso, yo concibo la existencia de dones carismáticos, de dones espirituales y oficios. Lo que aparece realmente en Efesios son oficios. Claro, que en términos amplios, todos son dones. Llámese dones espirituales o llámese oficios, ellos son dones. Pero la naturaleza de los dones espirituales que aparecen en Corintios son diferentes a la naturaleza de los dones que aparecen en Efesios. Por eso que algunos teólogos Eso lo es lo que llaman dice, oficios. eso es el argumento de la hermana Donna. Dice que la lista de 1 Corintios 12 es diferente de las otras listas. Es diferente. Es diferente. ¿Ve? Entonces, pero está bueno el debate, hermano, está bueno. Podemos apartar un lado de la clase cualquier de esto y podemos discutir. Solo que nos dé tiempo para que cada uno investigue, lea ese artículo. Porque tenemos que, mire, hermano, estar al frente. Hay gente que está siendo infiltrado por las raíces hebreas, ese movimiento neojudaizante. Y hay pastores que tristemente no saben ni defenderse. Porque no sé en Uruguay, pero aquí en nuestro país ha bajado mucho la calidad. Y en este sentido, MINEC está haciendo grandes esfuerzos por subir la calidad de las instituciones educativas. Y en el nombre de Dios lo lograremos. Yo lo lograré. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, oramos y la clase queda hasta aquí. No sé si el hermano Jesús tiene una pregunta. ¿Dónde está el hermano Jesús? Ahí está. O si le quedó el asunto claro, hermano Jesús. El hermano Jesús no me escucha. Bueno, hermano. Vamos a orar, hermano. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa, en donde nos has permitido estudiar tu palabra, estudiar el griego, analizar algunos textos fundamentales, especialmente aquellos que defienden nuestra doctrina, nuestra fe pentecostal, sin querer por ningún lado descalificar a los restos de hermanos, porque los bautistas son nuestros hermanos en la fe, queridos y apreciados, los presbiterianos, etcétera, todos aquellos hermanos que no sean pentecostales, los queremos y los aceptamos como hermanos en Cristo. Esas diferencias, cuando estemos ante la presencia del Señor, se aclararán. Se aclararán. Algunas quizás nunca. Pienso que quedarán muchas interrogantes incontestables, porque tendríamos que ser de otra naturaleza. Por ejemplo, comprender la infinitud de Dios requiere ser infinito. Y jamás seremos infinitos, así estemos ante la presencia del Señor. Pero Señor, tenemos todo el deseo, toda la disposición de servirte. Y ayúdanos a amar a nuestros hermanos bautistas y afines y que ellos también nos amen. Yo sé que es así. Que yo me formé en un seminario interdenominacional donde estaban presentes bautistas, luteranos, bueno, diferentes. Y pude apreciar que eran hombres y mujeres de Dios. Sí, hermano. Ayúdanos, Señora, a trabajar más unidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano. Luis, Dime, hermano. te acuerdo de lo que te pedí, que me Ajá, ok. compartieras. Sí, está bien. Ajá, Está ajá. bien.